El camino de los justos es como la luz de un nuevo día. Va en aumento hasta brillar en todo su esplendor. Está usted en la senda de los justos, con el pastor Jorge Gutiérrez Díaz. Bueno, hermanos, buenos días a todos. Quiero darles una buena noticia. Cristo resucitó. Un hombre fue a hablar con su pastor diciéndole que ya quería divorciarse de su esposa porque su esposa no le daba hijos. Entonces el pastor le dijo, ¿pero cómo? Dice, ¿cuando te casaste con ella no hiciste fiesta? Sí, claro, dice, pues también para divorciarte haz una fiesta, dice, hazlo en grande, haz una fiesta en grande. Bueno, el hombre ofreció un banquete, llegaron la familia de ella, la familia de él, estaban allí, ¿no? Y al final el hombre estaba echando sus copitas y le dijo a la mujer, amor, agarra el objeto más valioso que encuentres y llévatelo a tu casa. Entonces la mujer vio que el marido pues se mareó y pues el alcohol lo dobló y le pidió a los meseros, vengan, ayúdenme a llevar a mi marido, dice, y lo subió al carro y se lo llevó a la casa de su papá. Al otro día amaneció el hombre, ¿no? Y dice, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Y le dice a su mujer, en la casa de mi papá, amor. Me dijiste que agarrara el objeto más caro y más valioso. No encontré otro más que tú, esposo mío. Al otro día fueron a hablar con el pastor y él le dijo al pastor, por favor, ore por nosotros para que Dios nos dé un hijo. El pastor oró, Dios les dio un hijo y ahora son felices. Qué tremenda historia, ¿verdad? Proverbios capítulo 2, versículo 7. Proverbios capítulo 2, versículo 7. Nuestro tema de hoy se llama el carácter de la sabiduría. El carácter de la sabiduría. ¿Cómo se llama el tema de hoy? Muy bien, el carácter de la sabiduría. Dice el versículo 7, ¿sí están ahí, hermanos? Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Usted va a volver a leer el mismo, pero se pone de pie y lo lee. Y luego después de leerlo, vamos a hacer una oración, porque hoy va a cambiar Dios vidas. El versículo 7 lo leen ustedes, ¿qué dice? Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra llena de verdad, de sabiduría y de poder. Te rogamos que transformes nuestras vidas. Dile al Señor, transforma mi vida, Padre. Quiero acercarme a ti, a tu presencia. Señor, obra de una manera especial, todo estorbo lo atamos y lo echamos fuera y declaramos en el nombre de Jesucristo que la palabra va a hacer cambios en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Hoy, amén y amén. Dile que está a tu lado antes de sentarte, no me molestes, por favor, para eso tengo al diablo, para que me moleste. Voy a oír la palabra, pero no me molestes, por favor. Amén. Los libros que hablan de sabiduría en la Biblia, principalmente son el libro de Proverbios, de Eclesiastés, Cantar de los Cantares, los Salmos, ¿verdad? Y estos hablan de la sabiduría no de un hombre, ¿verdad? Sino la sabiduría de Dios. Y gracias a que existen estos libros, nosotros podemos adquirir sabiduría de parte de Dios, porque Dios es sabio. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, la Biblia es la palabra de Dios y ella es lo más importante para el pueblo cristiano. Si usted es cristiano, no hay nada más importante que la palabra de Dios. Los cristianos nos regimos por medio de la Biblia, que es la palabra de Dios. Entonces, el carácter de cada uno de nosotros es el que muestra la esencia del ser humano. Nosotros somos, en esencia, lo que mostramos en nuestro carácter. Nuestro carácter es nuestra forma de ser o nuestra forma de reaccionar a X circunstancias. Cada uno de nosotros reacciona de una manera muy particular. Ejemplo, si tú estás en la calle esperando, en la puerta de una casa esperando carro parado, y un vecino allá arriba agarra y te avienta una cubeta de agua fría, y que cuando te cae, se ríe aparte, te cae la cubeta y o sea, te moja y aparte se ríe de ti.
cada uno de nosotros reaccionaría diferente. Si yo le preguntara a usted, ¿cómo reaccionaría usted? Algunos de ustedes son tan mansos que tal vez se reiría y le diría, te perdono en el nombre de Jesús, ¿verdad? Otros de ustedes probablemente agarre piedra y agarre una piedra. Órale, ¿verdad? Pero ninguno reaccionaría igual. Todos reaccionamos de diferentes formas. Entonces, gracias a que existe el mal y el bien, eso nos ayuda a vivir de acuerdo a lo que Dios quiere que hagamos. Es decir, todos los males que enfrentamos van a venir a probar nuestro carácter. El carácter sale ante las pruebas, ante las adversidades, ¿verdad? Ante el bien y el mal sale nuestro carácter. En este caso, esta cubeta va a revelar nuestro carácter, la esencia del hombre, aquello que hay en nuestro interior y es la evidencia, ¿verdad?, en nuestras decisiones. Todas las decisiones que tomamos están basadas en nuestro carácter. ¿Por qué usted es como es y toma esas decisiones? Precisamente por este patrón de conducta que todos tenemos. La mayoría de nosotros tenemos nuestra actitud originada, ¿verdad?, por nuestra forma que fuimos educados. Algunos no nos enseñaron a dejarnos de nada y hoy al que nos hace algo nos las paga, ¿verdad? Porque así crecimos y de esa forma fuimos educados. Otros siempre nos enseñaron a perdonar o a aceptar lo que venga y somos personas que no importa que vivamos, vamos a permanecer firmes. Ahora, el patrón de nuestro pensamiento o el patrón de nuestros hechos es precisamente el patrón de nuestro carácter. Es decir, cada uno de nosotros somos como somos por este patrón que hay dentro de nosotros. Y podemos decir que una vida disciplinada se logra a través de esfuerzo. Lograr dominar el carácter no se logra de la noche a la mañana. ¿Cuántos de ustedes reconocen que tienen un mal carácter? ¿Y cuántos reconocen que tienen un horrible carácter? Gracias. Entonces, si ustedes se dan cuenta, si analizamos el carácter de cada uno de nosotros, necesita este patrón en el que hemos crecido y desarrollado, necesita ser disciplinado. Y no todos quieren cambiar su carácter, o sea, disciplinarse. Entonces, tenemos ideas falsas que la disciplina es del diablo, ¿verdad? Hay gente que tiene ideas tan equivocadas que ser disciplinado actualmente ya no se ve como algo bíblico. Hoy tenemos ideas falsas acerca de disciplinar nuestro carácter. Cuando alguien nos empieza a moldear o a disciplinar, normalmente no nos gusta que alguien empiece a moldear nuestra forma de ser. Hay un dicho que dice que la raíz de la educación es amarga, pero su fruto es muy dulce. Cuando mamá y papá te decía, estudia, ¿verdad?, haz tus tareas, báñate, haz esto, haz lo otro. Casi todos nosotros, ¿verdad?, al principio, ay, mi mamá, ¿verdad?, o mi papá. La raíz de la educación es muy amarga porque aprender no es fácil y cambiar el carácter menos, ¿verdad?, más cuando ya está formado. Pero gracias a Dios que Dios es poderoso para cambiar el carácter de todos nosotros. O sea, para Dios no hay dificultad en cambiar. ¿Quién será el que tiene el carácter más horrible de esta iglesia? Ayúdenme a buscarlo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Quién creen que sea la persona que tiene el carácter más horrible de la iglesia? Vamos a empezar a buscar. ¿Quién será la persona que tiene el carácter más pésimo de esta congregación? Que no se aguanta ni él solo o ni ella sola cuando se ve al espejo. Se ve en el espejo y termina peleándose con el espejo, ¿verdad? Carácter horrible. Hoy tenemos ideas falsas. Digan conmigo legalismo. Esa palabrita legalismo ha hecho tanto daño en las iglesias. Iglesias han caído en el error de dejar la disciplina por creer que estaban cayendo en legalismo. Muchas iglesias hoy se están haciendo muy, no modernas, sino posmodernas. Ya se están olvidando hasta del evangelio de Cristo porque quieren ser modernas y actualizadas. Y yo digo que nosotros, que somos una iglesia que buscamos toda esta cosa de ser actualizados y prepararnos y estar al día, a la vanguardia con este mundo, pero sin perder la esencia de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo.
Sin embargo, la disciplina es mal vista y al grado de que hay iglesias indisciplinadas, o sea, cristianos indisciplinados. Y la verdad es que tenemos que regresar a la enseñanza de Cristo. Cristo enseñó la disciplina. ¿A cuántos les gusta la disciplina? Sinceramente, ¿les gusta la disciplina? ¿Sí o no? Bueno, a algunos de ustedes les encanta la disciplina, ¿verdad? Otros de ustedes detestan la disciplina, ¿verdad? No les gusta ser disciplinados por nada. Veamos qué piensa Dios acerca de la disciplina para moldear el carácter. Según de Timoteo, acompáñenme, capítulo 4. Según de Timoteo, capítulo 4. Ustedes saben que un pensamiento erróneo produce un comportamiento erróneo. Si alguien tiene pensamientos cerrados, su comportamiento también es cerrado. La única forma de que alguien tenga pensamiento correcto es que sus pensamientos sean correctos. Hemos dicho por años, si cambiamos el pensamiento, cambiamos el comportamiento. Cuando un cristiano cree que la disciplina es legalismo, ese cristiano está mal enseñado o mal informado. Tiene una idea falsa. Porque la disciplina no es un pensamiento erróneo, la disciplina es un pensamiento de Dios. Versículo 7 dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Si ustedes se dan cuenta, quienes son disciplinados pueden ir a la guerra. Una persona que no está disciplinada no puede ir a la guerra porque perdería la batalla, perdería la guerra. Los soldados tienen un sistema de disciplina impresionante y la razón es porque van a ir a la guerra. Desde la hora en que se duermen, la hora en que comen, el uniforme que usan y las armas que usan y cómo se usan, todo tiene que ver con disciplina. Entonces, tener una iglesia moderna y quitar la disciplina de la iglesia no significa, y ser legalistas, creer que por meter disciplina a la iglesia, ese es el legalismo, eso es una mentira que se han tragado muchas iglesias. Y hoy en día tenemos mucho pagano dentro de la iglesia porque hemos permitido que el paganismo entre a la congregación con la idea falsa de que la disciplina es legalismo. Hermanos, la disciplina no es legalismo, es un principio bíblico de Dios y quien es disciplinado, el mundo le pertenece. Es decir, los mejores soldados, los hombres que van a correr, que hacen carreras, ellos tienen ciertas disciplinas para dormir, para comer, ciertas dietas, ¿verdad? Aún corren con ciertos tipos de tenis, tipo de ropa que no pesa, ¿verdad? Todo esto tiene que ver con la disciplina. Entonces, quitar la disciplina para hacer una iglesia moderna es una tontería, es una falsedad. Podemos ser una iglesia a la vanguardia sin quitar la disciplina de Cristo. ¿Están de acuerdo? No sé si le ha pasado a usted, pero, por ejemplo, cuando fue su primer ayuno o cuando empezamos a ayunar, en el primer ayuno, cuando ayunamos por primera vez, a las 9 de la mañana, allá adentro, de la erupción acá adentro, y el que está ayunando por primera vez se muere de hambre, ¿verdad? 9 de la mañana y se muere de hambre, ¿no? Y bueno, se pone a orar y pasa la primera prueba. A las 12 del día la segunda prueba, ¿verdad? A las 12 del día mareo, ¿verdad? Un gran mareo. Hasta se agarra el que está ayunando, le habla a su líder, me mareé, ¿qué hago? ¿Entrego el ayuno o le sigo? Y dice el líder, no hermano, es normal. Y decía, bueno, entonces ponte a orar, se te va a pasar, se pone a orar y se le pasa. Llega a las 6 de la tarde, por primera vez en su vida se mete el sol y entrega su ayuno. Y dice, lo logré. Pero muchos otros le preguntaron, ¿ayunaste? Sí, ¿hasta qué horas? A las 10, dice. A las 10 de la mañana entregó su ayuno, como que a las 10 de la mañana. Pero hay otros que ya aprendieron a ayunar y hasta se les dice, ojalá y que lo entreguemos en la noche, entreguemos el ayuno en la noche, porque en la noche hay más unción cuando se termina el ayuno hasta en la noche. Quieren más porque ya aprendieron a ayunar, aprendieron la disciplina. Yo no sé qué clase de ayunos hace usted, pero debe de aprender a ayunar con disciplina. ¿Por qué razón? Pablo, en 1 Corintios capítulo 9, acompáñeme, versículo 25. 1 Corintios capítulo 9, versículo 25. ¿Sí estamos, hermanos? Mire lo que dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene.
Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Lea usted conmigo el 26. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Entonces, cuando nosotros estamos en nuestra fe cristiana, tenemos que aprender a disciplinarnos. Tengo que leer parte de la Biblia al día, tengo que hacer mis oraciones, tener mis días de ayuno, tengo mis días de mis reuniones y me voy disciplinando poco a poco, voy aprendiendo y voy cambiando mi carácter. Sin embargo, en las iglesias modernas o las iglesias que han permitido el creer que el legalismo, ser legalista o la palabra legalista es usar las leyes del Antiguo Testamento y traerlas al Nuevo Testamento. Una persona legalista o una iglesia legalista es aquella que predica más de las leyes de Moisés que de los estatutos de Jesucristo. Y cuando el legalismo entra a una iglesia, todo es, ¿cómo se dice? Muy rígido, muy cuadrado, todo es exhortación, no se puede uno ni reír, ¿verdad? Porque ¿tú de qué te ríes? Estás en la iglesia, ¿verdad? O sea, en la iglesia no se puede reír uno y cosas de ese tipo. Sin embargo, el extremo del legalismo es llegar hasta quitar la disciplina. Y en el siglo XVIII y XIX, en Alemania, hubo un movimiento que afectó al mundo entero, que se llamó el romanticismo, que seguramente usted ha escuchado de él. Pero el romanticismo es la idea aquella de que uno debe sentirse bien con lo que hace. Es decir, si te gusta, hazlo. Es aquel pensamiento sensual, ¿verdad? El sentirse sensual, el tener buenos deseos, el nunca hacer lo que te imponen. Y el romanticismo entró en la iglesia. Actualmente hay miembros que son más romanticistas que cristianos. Y tienen la idea que yo hago lo que siento, lo que yo no siento no lo hago, ¿verdad? Lo que no me gusta, pues no lo hago, yo hago lo que me gusta. El caso es sentirse bien, es como aquello de así, si la droga te hace volar, pues vuela, ¿verdad? No hay problema, el caso es sentirse bien, ¿verdad? Si quieres pecar y te hace sentir bien matando, mata. Esa es la idea del romanticismo que entró en la iglesia. Entonces, el cristiano moderno, se puede decir, es aquel cristiano que tiene el sentirse bien, es lo que busca en la iglesia. Y quiero que sepan que ser cristiano muchas veces no nos vamos a sentir bien, porque Dios nos pide hacer cosas que van en contra de lo que nosotros queremos hacer, ¿verdad que sí? Y entonces el romanticismo no concuerda con el evangelio de Cristo, ¿verdad? Porque Cristo dice, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Y para empezar ya acabó el romanticismo ahí, ¿verdad? Niéguese a sí mismo, tome su cruz aparte y sígame. Entonces el romanticismo termina cuando Dios te pide que cargues tu cruz. ¿Cuántos están cargando su cruz? Hay cristianos que dicen, no, yo ya no cargo nada porque Cristo llevó la cruz por mí. No, hermano, la cruz que llevó Cristo es la de Él. Él te dice a ti, si quieres ser mi discípulo, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. El cristiano moderno equivocado cree que ya no hay cruz que cargar, porque Cristo ya cargó la nuestra, pero no. Dios permite que suframos y permite a veces situaciones que no entendemos, pero son situaciones que al final de cuentas nos hacen crecer espiritualmente y nos hacen madurar espiritualmente. Usted pasa situaciones que no entiende con su mente lo que sucede. ¿Por qué, Señor, me pasó esto? ¿Por qué choqueo? ¿Por qué me enfermo? ¿Por qué esto y por qué el otro? Porque todo eso es tu cruz. Bueno, entonces, gracias a Dios que aquí a la iglesia no hemos permitido que entre el romanticismo, ¿verdad? Es decir, que los hermanos no vengan, yo acá me siento. ¿Por qué vienes a esta iglesia? Es que acá me siento bien, dice. A mí me gusta sentirme bien y esta iglesia me hace sentir bien. Pero llega el momento en que el mensaje de la palabra te va a hacer sentir mal. ¿Y qué va a hacer? Va a salir corriendo y va a buscar una iglesia donde nunca le hagan sentir mal, porque él lo único que busca en la iglesia es sentirse bien. Si usted nada más anda buscando el bien, usted es un alemán, pertenece a la teoría del romanticismo. Entonces, la iglesia ha sido afectada por estas corrientes, círculos liberales, ¿verdad? Que están en realidad despreciando la palabra de Dios. ¿Qué hacen todas estas corrientes? Van en contra de la palabra de Dios. La iglesia debe de adoptar la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, la palabra de Dios es
atacada por otra corriente que se llama antinomianismo. El antinomianismo es quitar los mandamientos de la Biblia. Es decir, quitar los mandamientos de la Biblia y dejar la Biblia, pero sin mandamientos. Cuando alguien quita los mandamientos de la Biblia y deja sin mandamientos, sin principios la Biblia, entonces la Biblia ya no tiene una regla de qué está bien y qué está mal. Así es que cuando quitamos esto de la palabra de Dios, nos quedamos sin moral, nos quedamos sin descubrir qué es bueno y qué es malo. Los mandamientos no se pueden quitar porque son los que nos dicen que está bien y que está mal. Si los quitamos, entonces tendríamos 1000 problemas. Entonces, el antinomianismo ha tomado la idea de despreciar la palabra de Dios y adopta una nueva idea que se llama hipergracia, o lo que decíamos nosotros, hipersatisfecho. Si usted tiene un negocio, la tarea de usted es que sus clientes estén no solo satisfechos, sino hipersatisfechos, o sea, exageradamente satisfechos con usted. Y ellos van a venir todo el tiempo a su negocio. Los antinomianistas empezaron a enseñar que la Biblia no se debe de tomar con mandamientos, o sea, que la palabra no es tan importante. Y entonces quitaron la idea del mandamiento y se quedaron con una hipergracia, es decir, todo se vale, Dios es amor, Dios nos perdona todo lo que hagamos, no tenemos ningún problema, o sea, puedes pecar y Dios te perdona, ¿verdad? O sea que el pecado está permitido, esa es una hipergracia. Y cuando en la iglesia se predica una hipergracia, la congregación se echa a perder, se desenfrena, porque no hay nada que nos regule nuestra conducta, no hay nada que nos frene a nuestro pecado. Si nosotros no tuviéramos mandamientos, ¿qué clases de cristianos fuéramos? ¿Cómo viviríamos si no existieran mandamientos en la Biblia? Cada quien haría lo que se le pega a su bendita regalada gana, ¿verdad? Sin ningún problema. Pero ¿cuántos dan gracias a Dios por los mandamientos? Es lo único que tenemos que nos frena, ¿verdad? Si no hubieran mandamientos, Padre Santo. Entonces, ¿de dónde viene la idea de que muchos cristianos, de que quieren vivir de una forma sin disciplina, es decir, de una manera desorganizada? ¿Por qué lamentablemente tenemos hoy en día gente que es cristiana tan indisciplinada, tan desorganizada? ¿Por qué? Precisamente por esto, porque hemos quitado la palabra de Dios. Es como una forma de someterse a los apetitos de la carne y no hay quien te aparte de esos apetitos de la carne. Pero todos nosotros estamos en lucha con nuestros deseos, peleando, porque hay un mandamiento que nos rige que esa vida de la carne no es de vida, sino es de muerte. Entonces me detiene. ¿Pero qué tiene que ver esto con el carácter? Bueno, el carácter de los cristianos es formado precisamente por los principios de Dios y los mandamientos de Dios. Ejemplo, se dice que Jesús era manso y humilde. También se le acercaron y le dijeron: Señor, sabemos que tú eres veraz y que no mientes. Noten bien cómo le dijeron a Jesús: sabemos que tú eres veraz, o sea, sabemos que tú no nos vas a engañar, sabemos que tú no nos vas a hacer una jugada, ¿verdad? Entonces se espera que el carácter de un cristiano sea veraz. Qué triste es que nosotros como cristianos alguien venga y nos diga: tú me has engañado, o tú me robaste, ¿verdad? O tú me hiciste esto, siendo como cristianos: oye, tú me hiciste esto y me has hecho algo malo y tú no debiste haber hecho eso. Porque a Jesús le dijeron: sabemos que tú eres veraz. Y eso es muy importante. Leámoslo, Marcos capítulo 12, versículo 14. Marcos capítulo 12, versículo 14. ¿Sí estamos ahí? Viendo ellos, le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Que es lícito dar tributo al César o no? ¿Daremos o no daremos? Si ustedes se dan cuenta, fueron a Jesús porque ellos sabían que Jesús era un hombre veraz. Y esto habla del carácter. Imagínense que las vecinas se acerquen y vengan con usted y le digan, ¿verdad? Que te digan: Doña Chonita, usted que va al Centro Internacional Jesús de Nazaret, sabemos que usted es una mujer veraz. Díganos, tenemos un problema. ¿Usted qué dice? Y doña Chonita de la iglesia dice: miren, ¿cuál es el problema? Este y este. Háganle así, así. Esto no lo hagan, en esto sí. Gracias, hermana Chonita, porque sabemos que usted es una persona veraz.
Pero qué triste es que nos dicen, la hermana fulana de tal, Dios. El hermano fulano, Dios mío. Entonces, ¿por qué? Porque no hay esa veracidad, ¿verdad? Entonces necesitamos volver a los principios del Señor. La Biblia dice que Dios es fiel. Y eso habla del carácter. Dios espera que tú y yo seamos fieles. Si eres cristiano, debes de ser fiel. Porque tu Dios es fiel. Si Dios es bueno o si Dios es veraz, Él es manso y humilde, Dios espera que seamos mansos y humildes. Ahora, esto habla del carácter íntegro. Digan conmigo integridad. Ojo, porque con eso hay mil problemas. La palabra integridad significa completo. La palabra integridad no significa que no pecas. Integridad significa que cuando pecas te arrepientes. La palabra integridad no significa que nunca has fallado. Porque si así fuera, ningún hombre de la Biblia podría enseñarnos nada, porque todos han fallado. Entonces, Dios nos pide ser íntegros, significa que nos arrepintamos cuando hagamos algo mal y nos apartemos para siempre. Y sigamos el camino del Señor porque tenemos temor a Cristo. Entonces, la integridad la puedes tener, cada uno de nosotros las puede tener, porque Dios espera que su pueblo sea íntegro. El proverbio que leímos está bien claro, vamos a regresar allá, que fue con el que empezamos, es Proverbios capítulo 2, versículo 7. ¿Sí están? Por favor, ojo aquí, porque esto es muy importante, dice así. Él provee de sana sabiduría, ¿a quiénes? Ojo bien, si usted no está caminando rectamente, ¿qué te da Dios a ti? ¿Sí están aquí? Ahora, fíjate quién protege Dios. Dice lo demás, es escudo a los que caminan rectamente. Entonces, si quieres que Dios te proteja, ¿qué tienes que hacer? Tener un buen carácter, hacer las cosas bien. Ejemplo, si usted no es un injusto, hace negocios injustamente, engaña a la gente, usted tiene un negocio y anda engañando a la gente, es injusto, no paga lo que debe pagar, y usted es cristiano, su carácter no es el carácter de Cristo, porque si es cristiano usted debe de darle a cada uno lo que merece y justamente tiene que pagar lo que debe pagar. Entonces Dios espera que los que tenemos empleados seamos justos con ellos. Ese es el carácter de Dios. Pero si usted anda engañando, en los negocios se engaña, Dios no puede bendecir un negocio que tiene engaño. Cuando los negocios se hacen bajo engaño, ya no pueden llevar la bendición de Dios. Porque Dios es justo y protege a los que caminan rectamente, o sea, a los íntegros. Pero íntegro no significa que nunca fallas. Íntegro significa completo, que tú eres capaz de apartarte del mal para andar en el bien. Y cuando te apartas, Dios te protege. ¿Sabe por qué muchas veces nuestras oraciones no son oídas? Porque el que clama no está clamando o viviendo rectamente. Y cuando uno ora y no vive rectamente, nuestras oraciones no tienen respuestas. Si queremos que Dios responda a nuestra oración, primero hay que hacer lo que dice este Proverbios. Ser rectos y Dios te va a dar sabiduría. Y el pueblo dijo, amén. Sería triste que siendo cristiano alguien te diga, tú no eres justo. Es que tú no eres justo conmigo. ¿Por qué no eres justo? No te entiendo. ¿Por qué no eres justo conmigo? Eso sería muy triste, porque eso hablaría del carácter. Entonces, el pecado nos invitará a ser fieles. Cada tentación nos viene a probar nuestra fidelidad. Todos somos tentados con el pecado aquí, y el pecado va a venir a probar nuestra fidelidad a Dios, porque Dios es fiel, pero también espera que el carácter de fidelidad que Él tiene, también nosotros lo tengamos. Es decir, si Dios es fiel, su Hijo debe de ser fiel. Vamos a leerlo, Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo ¿qué? Fiel y verdadero. Si ustedes se dan cuenta, una cualidad del carácter de Dios es que Él es fiel. Y Dios va a desarrollar en ti, y eres su hijo, esa cualidad de fiel. Dios va a desarrollar en nosotros esa cualidad de fieles. ¿Cuántos quieren eso? Bueno, hay cristianos que
que no quieren ni ser fieles, ni humildes, ni mansos, ni veraces, no les interesa nada. Esos cristianos normalmente se ganan la mala fama, ¿verdad? Todo el mundo sabe en la iglesia que son cristianos maletas, ¿verdad? Que nada más están en la iglesia por quién sabe por qué, ¿verdad? Pero no quiere cambiar. Pero usted sí quiere cambiar porque quiere ser como su Padre Celestial. Bien. Entonces, cuando nosotros adquirimos estas virtudes en nuestro carácter, que la palabra virtud en lo que realmente quiere decir es estar cuerdo, ¿verdad? Y la palabra cuerdo viene de la idea de bisagra, ¿verdad? Ustedes saben que las bisagras se usan para abrir y cerrar puertas. Una persona cuerda es aquella que tiene bisagra, es decir, que tiene algunas otras virtudes en su vida. Puede ser manso, puede ser puede tener una fortaleza, y no cualquiera tiene fortaleza, porque la fortaleza es la capacidad de sobreponerse a los temores y a los problemas. Y todos aquí pasamos por situaciones difíciles, pero cuando tienes fortaleza, tú tienes esa capacidad de sobrepasar esos problemas y esos temores, porque la fortaleza es del Señor, y cuando tú estás con el Señor, Dios te hace fuerte. Por eso la Biblia dice, diga el débil, fuerte soy. Entonces, en la bisagra de nuestras virtudes, Dios nos da esa fortaleza. ¿Cuántos han recibido la fortaleza de Dios alguna vez en su vida? Llega el momento en que ya no puedes, que quieres tirar la toalla, que estás hasta aquí de problemas, ¿verdad? A todos nos pasa, ¿no? A veces entramos en depresión porque, pues, el estrés de todos los días, llega el momento, no quieres nada, ni ver a los hermanos de la iglesia, ¿verdad? No quieres nada. ¿Cuándo les ha pasado así que no quieren nada? Quieren irse a Cancún, quieren irse a ver dónde, o que los entierren en el mar, ¿verdad? Pero no quieren nada. Pero cuando vas a Dios, Dios te da fortaleza y te levanta y sigues adelante otros años más, ¿verdad? Otros años más. Dale fuerte el aplauso. Cuando deseas tener un buen carácter, Dios te da la prudencia. Digan conmigo, prudencia. La prudencia es la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Cuando agarras esas virtudes del Señor y esa fortaleza, cuando te conectas con Dios, Dios te hace prudente. Dicen que el imprudente ve el mal y se mete, ¿verdad? A mí me enseñó un profesor esto, a todos nos dijeron, nunca se metan en los que no les importa. Nos dijeron en el seminario y nos contaron la historia. ¿Por qué? Dice que una ocasión, nos dijo, y nunca tomen un atajo y nunca te metas en lo que no te importa. Y dice que una ocasión un hombre iba pasando por un hotel y vio a un hombre colgado, ¿verdad? Y entonces, pues fue a preguntar, se metió adentro del hotel a preguntar qué había pasado. Y dijeron los del hotel, dijimos que el próximo que preguntara también lo íbamos a colgar, ¿verdad? Y lo colgaron por imprudente. La prudencia es la capacidad de diferenciar entre el bien y el mal. Usted sabe que está mal, porque a todos nos pasa. De repente pensamos cosas, no sé si le ha pasado que pensamos, vienen pensamientos sucios a nuestra mente, pensamientos no buenos. ¿Sí le ha pasado o no? Que de repente le llega un pensamiento malo y usted mismo dice, reprendo este pensamiento, Señor. Perdóname por este pensamiento, en el nombre de Jesús lo echo fuera. ¿Sí le ha pasado o no? Bueno, eso es porque tenemos la conciencia, ¿verdad? Y la prudencia para discernir entre algo bueno y algo malo, ¿verdad? Ya sea en pensamiento o cuando usted dice cosas y su mente le dice, eso no lo debiste de haber dicho. ¿Sí le ha pasado o no? Que dice, eso nunca lo debiste haber dicho. Híjole, ya la regué, dice uno, perdóname, Señor. El imprudente piensa, dice y hace cosas sin freno. Ese dice puras tonterías, piensa tonterías y hace tonterías porque no tiene freno. Pero cuando estás con el Señor, Dios te da prudencia. Y la prudencia es un don que Dios da. La otra cosa que Dios te da es la justicia. Es lo que hablábamos hace rato, es darle a cada quien lo que le corresponde, el ser justo. Eso viene de Dios. Dios nos permite ser justos y estas son, vamos a decir que lo que emana del cielo hacia ti. Y hay algo que también Dios da y se llama templanza. Nosotros los cristianos pues en realidad somos diferentes a los que no conocen a Cristo. Cuando conoces a Cristo ya eres diferente. A muchos de nosotros nos han hecho cosas y nos hemos aguantado, ¿sí o no, hermanos?
O sea, han dicho cosas de nosotros y nosotros lo hemos oído y ¿qué hemos hecho? Nos hemos aguantado. Hay algunos que no, ¿verdad? Hay algunos que dicen una cosa y te dicen una y te digo 10, ¿verdad? Y todavía dicen en el nombre de Jesús, ¿verdad? Tú me dijiste una y yo te digo 10 en el nombre de Cristo. Entonces, pero Dios nos ha regalado a algunos, bueno, a todos nos está dando templanza. Digan conmigo templanza. Y esa es la capacidad para controlar nuestros deseos y nuestros placeres. Antes éramos como el animal, decíamos algo y allá íbamos, ¿verdad? Ahora ya nos aguantamos. ¿Cuántos ya se aguantan? Ya está llegando su tiempo, ¿verdad? Va a llegar el tiempo. Antes no, ¿verdad? Queríamos algo, íbamos. No nos importaba, firmábamos el Coppel, ¿verdad? Y lo compro, mi deseo. Pero hoy ya el espíritu de Coppel ya lo controlas, ¿verdad? Ya ahora quieres correr a Coppel y ¿qué haces? No, templanza, voy a ahorrar, me lo voy a comprar. En el nombre de Jesús me lo voy a comprar, voy a ahorrar. Y llega el momento y pum, te lo compras. ¿Pero qué? Ya no eres esclavo del deseo. ¿Por qué? Porque tienes templanza. Antes no éramos cristianos, pasaba una mujer guapa, una mujer bonita. Y adiós, mamacita, ¿a qué horas vas por el pan, mi vida? Cuando quieras tengo leche, que no sé qué, que no sé cuál. Y ya me quiera. Ahora ya eres cristiano, dice un tío. Ahora porque tengo un tío que me dice, no, hijo, dice yo cuando no era cristiano, pues, como soy guapo, dice, mujeraje, ¿no? Y dice, no, pero que me hago cristiano, mano. ¿Y qué? ¿Ahora qué? No, hombre, ahora cuando veo una mujer le grito, cochinas, vístanse bien. Los cristianos debemos someter nuestra vida a la palabra de Dios. Ojo, acabo de decir algo muy importante. Los cristianos debemos someter nuestra vida a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no debemos de apoyarnos en nuestra propia prudencia. Dios es sabio, yo no. Usted no es sabio, Dios es sabio. Usted es falible, falla. Dios es infalible, nunca falla. Entonces, los cristianos debemos someter nuestra vida a la palabra de Dios. No debemos de tener la fe de ese tipo de cristianos que tienen la fe del Che Guevara, ¿verdad? O cristianos que creen más en lo que dijo Benito Juárez que lo que dice la Biblia, ¿no? Hay cristianos que creen más lo que sueñan que lo que dice la Biblia. Y yo quiero hablarles a todos, y no es que no crean en los sueños, sí creo en los sueños, hermanos, les confirmo, sí creo, ¿eh? De hecho, he soñado. Sí creo en los sueños. Lo que no creo es que usted crea más en los sueños que en la palabra de Dios. Eso es lo que creo que está mal, porque la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo. Y lo que Dios inspiró es algo divino. Así es que en el libro de Romanos, capítulo 12, Dios inspira a este apóstol a escribir esto que tanto ayuda en la fe cristiana. Romanos capítulo 12. Ojo, les voy a decir qué es un sabio. Un sabio valora a Dios y a su palabra. ¿Cómo se puede llamar? ¿Cuál es la palabra que se usa cuando lo valora demasiado? Inmensamente. Cuando algo vale demasiado, un sabio es aquel que valora a Dios y a su palabra, pero tiene celo de la palabra, pues. O sea, cuando alguien es cristiano, valora lo que Dios dice en su palabra. Tiene celo de la palabra. ¿Sí me estoy explicando? O sea, ser sabio significa entonces que nosotros creemos que Dios y su palabra inmensamente y vive de una manera diferente a los demás porque el valor que le da la palabra es inmenso. A lo mejor tu vecino, tu amigo, ya estás loco. ¿Tú cómo va a obedecer la Biblia en este siglo XXI? La Biblia fue escrita 100 años después de Cristo y tú sales con tus churros ahora de la Biblia. Estamos en el siglo XXI, compadre. Ya actualízate. Eso es el pensamiento moderno. Pero un sabio inmensamente valora la palabra de Dios. Ese sabio. Por eso la Biblia dice el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y temor es algo maravilloso que ahorita vamos a explicar. Bien, Romanos capítulo 12, versículo 1 dice: así que hermanos, o sea, los que estamos aquí hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino ¿qué? Léalo usted. Entonces, hermanos, la persona sabia somete su vida a la palabra de Dios. ¿Cómo? Dice Romanos, somete su cuerpo a la palabra de Dios.
Nuestro cuerpo era instrumento del pecado anteriormente. Ahora nuestro cuerpo es instrumento de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, los que ya son cristianos saben lo que estoy hablando. Es decir, en otras palabras, cuando yo chupaba, me aventaba mis copas, esta mano la usaba para beber alcohol. Y usaba mi cuerpo como instrumentos de pecado. Bueno, ahora Dios te pide a ti y a mí que este cuerpo se someta a la palabra de Dios. Con este cuerpo yo bailaba, ¿verdad? Y con mi cuerpo ahí le daba todo lo que mueve el bote, ¿verdad? Pero ahora este botezazo se entrega a Cristo. Es que les tengo que hablar modernamente, porque no me entienden. ¿Sí me explico, verdad? Vamos por favor, Romanos capítulo 12, versículo 1. Es que a veces leemos pero no entendemos. Y acuérdense que hay que entender para creer. Mire qué dice el 1. Así que hermanos, ¿hay hermanos acá? Ojo, ¿qué hace Pablo? Os ruego por las misericordias de Dios, que ¿qué? En sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Qué tenemos que ofrecer entonces? Nuestro cuerpo, ¿verdad? Si usted es cristiano, pero su cuerpo todavía no le pertenece a Cristo, usted está engañado, no es cristiano. Es como usted se casa hasta que tiene el cuerpo de su esposa, dice, es mi esposa. Usted no puede decirle a su esposa no le puede decir, mi amor, nos vamos a casar. Pero acuérdate, somos cristianos por fe. Tú llegas a la boda con tu traje y todo. Yo desde mi casa y cuando te diga el pastor acepta como tú di que sí. Yo no voy a estar ahí, pero por fe, mi amor. Por fe tú di que sí. El esposo está loca, tú vas a venir y te vas a entregar a mí cuerpo y alma. Que en espíritu ni que nada, Dios es lo mismo. Si Dios no tiene tu cuerpo, todavía no eres cristiano. Eres un simpatizante del evangelio y tienes conocimiento de la Biblia. Pero cristiano vas a ser cuando tu cuerpo sea de Cristo. Mientras tu cuerpo no sea de Cristo, todavía no puedes ser de Cristo. Porque Pablo está rogando que te entregues tu cuerpo a Cristo. Entonces, ¿pero para qué quiere que Dios que me entregue? Bueno, Dios le interesa que seamos íntegros. Y la palabra integridad aparece 7 veces en el libro de Job. Y aparece 10 veces en el libro de Salmos. Y aparece 7 veces en el libro de Proverbios. La palabra integridad. Y Satanás, lo que hace Satanás es robarnos nuestra integridad. Recuerden que integridad no significa no pecar. Integridad significa estar completo. Y Satanás lo que hace es robar nuestra integridad. El que tú no seas separado para Dios ni que entregues tu cuerpo a Dios. Leámoslo. Job capítulo 2, versículo 3. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Ojo aquí, mire lo que dice Dios. Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me insistes contra él para que lo arruinara sin causa. Si usted se da cuenta, Dios está diciéndole al diablo que Job es un hombre intachable, un hombre íntegro, es un hombre recto. Y Job es un hombre, como dice la Biblia, se ha apartado del mal. Y cuando tú tienes temor, tú te apartas del mal. Pero cuando no tienes temor, tú te entregas al mal las veces que quieras. Pero solamente el temor va a hacer que tú te apartes del mal. Siempre que hacemos el mal, Dios viene y nos pone temor. A través de nuestra conciencia nos habla: eso estás mal, eso no lo debiste haber hecho ni dicho. Apártate de eso. Y te apartas. Ser íntegro entonces es estar dispuesto a abandonar aquellas cosas que Dios aborrece. Porque si Dios las aborrece, yo también las debo aborrecer. Entonces, Dios protege a sus hijos cuando andan en integridad, como el caso de Job. Si tú en verdad quieres hacer las cosas bien, vas a contar con la bendición de Dios. Y Dios te va a dar la victoria. A donde quiera que vayas y todo lo que hagas, Dios te va a dar la victoria. Pero si haces lo malo y no te apartas del mal, no tienes temor, no tienes integridad, eres de esos cristianos huizacheros, digo yo, como esos que no estudiaron de abogacía y la andan haciendo de abogados huizacheros, ¿verdad? Yo digo así también, cristiano huizachero, corriente.
Ese cristiano que no se aparta del mal, que es cristiano pero vive como diablo. Y todavía dice gracias a la gracia de Cristo. Ese tipo de cristiano, ¿cómo se llama? Corriente, macuarro, digo yo, ¿no? Entonces, pero cuando amas a Dios y haces algo malo, ¿a cuántos les ha pasado? Te redarguye Dios. Hey, les estoy hablando. ¿A cuántos les ha pasado? Te redarguye Dios. Haces algo mal y no, esto no lo debo de hacer. Perdóname, no, yo me aparto, yo ya no quiero esto. Esta vida ya no la quiero yo porque yo ya soy de Cristo. Y huyes y te apartes del mal porque quieres ser íntegro. Y Satanás lo que quiere es robar tu integridad. ¿Sabe una cosa? ¿Cuántos quieren en verdad servir a Dios? Mire, en esta congregación pasa algo muy curioso. En esta iglesia tenemos más de 100 líderes en esta congregación. Terminado su academia de principios básicos de la vida en esta congregación, tenemos más de 100 líderes en esta iglesia. La mayoría de iglesias, los que sirven son 5 o 10 hermanos, todos los demás nada más llegan al culto a cantar, dejan un poquito de dinero y se van al mundo a vivir como diablos. Pero en esta congregación está sucediendo algo tremendo. Más gente se está añadiendo a servir al Señor. ¿No les da gusto eso? A ver, se los voy a volver a decir. En iglesias 5 o 10 nada más sirven a Dios, normales, comúnmente unas iglesias cristianas. Pero en esta iglesia está sucediendo algo extraño. Cada vez se une más gente a querer servir a Dios. ¿Cómo ven eso? ¿No será verdad que es buena noticia, hermanos? Bueno, pero ¿sabe qué? No todos los que sirven a Dios sirven a Dios. ¿Cómo? Sí, claro. No todo hombre es blanco porque hay hombres negros, ¿verdad? Entonces, no todos los que sirven a Dios sirven a Dios. ¿Cuál es el sello del que sirve a Dios? Vamos a leerlo. Salmos capítulo 101. Si usted es cristiano se va a gozar con esta palabra. Si no es cristiano se va a enojar conmigo. Salmos 101. ¿Sí están ahí, hermanos? Versículo 6. Está hablando el Eterno. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén con quién. Y luego, ojo, y el que ande en el camino de la perfección, ¿este qué? Ahora bien, en una iglesia muchos sirven a Dios, pero solamente los íntegros pueden servir a Dios. Íntegro no significa que nunca fallas. Íntegro significa que te has apartado del mal para estar con Dios. Y cuando tú dedicas tu servicio al Señor, Dios te dice, si eres íntegro, Dios mismo dice, yo quiero que tú me sirvas. Yo quiero que tú me sirvas. Y entonces Dios te abre la puerta porque eres íntegro. Sí me explico, hermano. O sea, cuando uno se aparta del pecado, cuando uno se limpia delante de Dios, entonces Dios te toma como instrumento de honra. Porque el que no se limpia es un instrumento de deshonra. Entonces, si usted quiere, por ejemplo, muchos aquí sirven a Dios, pero solamente los íntegros en verdad le sirven. Los demás están haciendo una finta de que le sirven. Solo cuando tenemos un corazón recto, Dios se agrada de nuestro servicio. Ahora, esa rectitud no viene de mí, ni viene de ti, viene de Cristo. Cristo te hace recto. Cristo nos quita lo torcido. Y el pueblo dijo, ¿cuánto quieren que Cristo le quite lo que está mal en su vida? Algunos necesitamos una enderezadita, ¿no? Como dice el hermano Frank cuando le llevas un carro, oye, ¿me puedes enderezar un golpecito del carro? Sí, es un detallito, ¿verdad? Es un detallito, pum, se saca el golpe, se pone y se pinta y queda como nuevo. Pero hay otros que llegan chocados, ¿verdad? Llegan volcados de una vez. Y dice el hermano Frank, esto ya es un trabajo serio. Para aderezar todo esto chueco. Hay cristianos que así toda su vida han vivido chuecamente. Toda su vida han vivido chuecamente. Nunca se han sometido a la palabra de Dios. Nunca. Pero dicen gloria a Dios. O sea, ellos aman al Señor. Nunca se someten a la palabra de Dios. Nunca han sometido su cuerpo a la palabra de Dios. Pero dicen yo amo a Cristo, aleluya. Y como danzan. Pero a la palabra de Dios no se someten. Pero Dios te trajo a esta iglesia para enderezarte. Porque la doctrina buena te cambia, la falsa doctrina te echa a perder. Dios te ha traído aquí para cambiarte y enderezarte. ¿Cuánto quieren que Dios les enderece? Hay algunos que es un detallito, otros 2 detallitos, ¿verdad? ¿Cuántos reconocen que necesitan ser corregidos por el Señor?
Disciplina. ¿Cuántos dicen que requieren disciplina del Señor, hermanos? Muy bien. Entonces, les voy a compartir lo que dicen muchos. ¿Por qué Dios no me escucha? ¿Por qué Dios no me protege? Muchos se preguntan así. ¿Por qué Dios no me protege, pastor? ¿Por qué Dios no me escucha mis oraciones? Y como dijo el hermano Fran, tú estás escuchando a Dios al principio, ¿verdad? Dios protege a los que viven rectamente. Entonces, si queremos la bendición de Dios, tenemos que separarnos del mundo y apartarnos del mal y apegarnos a Él. Proverbios capítulo 8, versículo 12. ¿Sí estamos? Proverbios capítulo 8, versículo 12. Yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. En otras palabras, la sabiduría, hermanos, la da Dios. Como dijo aquel hombre súper inteligente que demostró la existencia de Dios, dijo, poca ciencia nos aleja de Dios, mucha ciencia nos acerca a Dios. Pablo lo dijo de otra manera, el conocimiento envanece cuando no está acompañado de sabiduría. Dios nos ha dado su espíritu y su espíritu conlleva templanza, conlleva dominio propio, conlleva paciencia. Dios nos ha dado el espíritu para ser más que vencedores. Pero si tú fracasas es porque no oíste la palabra de Dios correctamente. Mucha gente viene a la iglesia pero nunca oye la palabra de Dios. Siempre tiene una actitud de me vale. ¿Usted ha visto esas personas que les vale todo? Sí escuchan la palabra pero me vale. Su actitud es me vale. Y como les vale todo, ellos mismos se comen todo lo que les vale. Por eso el sabio dijo que cuando hables ponle azúcar a tus palabras, porque después de mucho tiempo te las volverás a comer. Si tú te vale la palabra de Dios, déjame decirte que no estás despreciando a mí, estás despreciando la palabra de Dios. Y si tú tienes las agallas para poner una mala actitud hacia la palabra de Dios, espero que tengas las agallas para soportar todo el sufrimiento que te va a venir por necio y por rebelde a la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Estas cosas no las debo decir en una iglesia donde debo hacer sentir bien a la gente. Si estuviéramos en una iglesia donde a la gente se le tiene que hacer sentir bien, esto que acabo de decir no se debe de decir. Pero usted no viene aquí para que yo le sobe la espalda. Usted viene aquí para que Dios le enderece su camino. Salmos capítulo 15. ¿Cuántos quieren sentir la presencia de Dios? Ojo que ya vamos a terminar. Salmos capítulo 15. Aunque la verdad ni quiero terminar, pero tenemos que terminar. Salmos capítulo 15. Antes de leerlo, escuche esto. Una persona de carácter no es aquella que no se deja de nadie y que no se deja que nadie le grite, que nadie le diga nada y que diga uno, ¿qué carácter tiene usted, hermana? Eso es mi respeto para el hermano. Carácter. Eso no es carácter. Ojo aquí. Una persona que tiene carácter es aquel que tiene sabiduría y camina con integridad. Ese es carácter. Si tú caminas con sabiduría y con integridad, te apartas del mal, Dios dice, tú eres un hombre de carácter, una mujer de carácter. Pero si tú crees que tienes carácter porque no te dejas de nadie, eso no es carácter, eso es necedad. A veces confundimos el verdadero carácter cristiano con el carácter de la carne natural que nos heredaron nuestros padres. Pero el verdadero carácter busca la integridad. Y el pueblo dijo, amén. Entonces, un pensamiento errado trae una conducta errada. Salmos capítulo 15, versículo 1, dice así: los que habitarán en el monte santo de Dios. Salmo de David. Dice: eterno, oh Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? O sea, en tu presencia. Usted lea el que sigue. ¿Sabe por qué a veces no sentimos la presencia de Dios? Esa es la respuesta. A veces oramos para que la iglesia sienta la presencia de Dios, para que se derrame el Espíritu Santo. Y hay veces gente que nada más finge estar sintiendo algo, pero no está sintiendo nada. Porque la única manera de sentir la presencia de Dios es que busquemos su presencia, es decir, limpiémonos antes de entrar. En otras palabras,
No podemos acercarnos a Dios con manos sucias, contaminadas. Tenemos que limpiarnos de todo mal. ¿Sí me explico, verdad? Entonces, es como este ejemplo. Usted se llama William, ¿verdad? Si el hermano William me engaña a mí, ¿culpa de quién es? ¿Mía o del hermano William? De él, porque me engaña. Pero si me engaña 2 veces, ¿culpa de quién es? ¿Mía o de él? En la segunda vez, la primera vez yo no sabía, pero la segunda vez que me engañó, yo ya sabía que me había engañado. Entonces, en la segunda vez que me engaña ya no es mi culpa, ya no es culpa de él, es mi culpa. Hermano, si el diablo te engaña y tú ya sabes que la palabra de Dios lo que dice y aún así te sigue engañando, ya no es culpa del diablo. Ya no le eches la culpa al diablo, eres tú y tu corazón no arrepentido que no ha querido someterse a la palabra de Dios. Pero no le eches la culpa al diablo si usted está viviendo en derrota, porque Cristo ya te dio la victoria. Ahora bien, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y temor es respeto. ¿Qué más es temor? Les pregunto, ¿qué más es temor? ¿Temor qué es? Reverencia, respeto. ¿Qué más es temor? Obediencia es temor. Dios nos pide que la verdadera sabiduría es temor. ¿Merece Dios nuestro respeto? ¿Merece Dios nuestra reverencia? Pero el antinomianismo es, ay no, ya eso ya pasó, eso era el Antiguo Testamento, ya hoy puedes así ser un cristiano así muy light, muy bonachón, ¿no? O sea, puedes tomar, puedes fumar, de vez en cuando pegas tu bailada, pues un cristianito así muy chévere, ¿no? Muy chido, ¿no? Un cristiano muy relajadón, ¿no? Lee cuando quieres, asiste cuando quieres. Tú eres libre, pues. Esa es la idea del modernismo. Digan conmigo el modernismo. La idea del modernismo es, oye, esa libertad que Dios nos ha llamado, ya no obedezcas nada, todo es libertad. Es ser libre. No tienes que someterte a nada de la Biblia, todo es libertad. Fuimos llamados a ser, el hombre debe ser libre. La idea del modernismo es que todos debemos ser libres. Hermanos, no confundamos libertinaje con libertad. Dios nos ha hecho libres, pero no para hacer lo que se te plazca o para hacer lo que se me pegue la gana. Nos ha hecho libres para acercarnos a Él, para vivir apartados del mal, porque es ahí donde está la verdadera felicidad. Dale un aplauso al Señor si estás de acuerdo. Amén y amén. La obra maestra de la injusticia es parecer ser justo, sin serlo. Pero a Dios nadie lo puede engañar. Temor incluye 2 cosas: respeto y reverencia, honor a quien merece honor, Dios. El hombre sabio querrá siempre estar cerca de Dios y se junta con personas que son mejor que él. El sabio busca a otros sabios, el tonto busca a otros tontos. La palabra temor es una frase que no solamente se usó en el Antiguo Testamento, sino también tiene su origen en el Nuevo Testamento. Y la Biblia dice que tú te apartas por temor de toda mancha y de toda contaminación. Hay cosas que manchan nuestra fe, pero yo me aparto de aquellas cosas por temor a Dios. Si no tenemos una buena relación con Dios, no podremos vivir de otra manera más que engañados. La única manera de tener temor y apartarnos del mal es tener buena relación con Dios. Ojo, todo cristiano que tiene una mala relación con Dios no tiene otro destino más que vivir una vida cristiana engañado. La única forma de que no seas engañado por Satanás es que tengas una buena relación con Dios. ¿Por qué? Pregúnteme, ¿por qué? Porque el temor y la sabiduría son un espíritu. Ojo, el temor y la sabiduría son un espíritu. Si yo no tengo comunión con el que es sabio, yo no tengo sabiduría. Yo estoy viviendo mi vida con mi propia prudencia, apoyándome en mi propio conocimiento.
Estás pasando por una situación difícil, no sabes qué hacer en el trabajo, en la educación de tu hijo, en la familia. La Biblia dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual la dará abundantemente y sin reproche, y te dará sabiduría. Ojo, cuando tú y yo no sabemos qué hacer, Dios es sabio y nos puede ayudar qué debemos hacer. Entonces, hermano, con ese sí termino. Isaías capítulo 11, acompáñeme. El temor es un espíritu, una unción. Y la sabiduría es un espíritu, una unción. Versículo 2 de Isaías 11. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Ojo, el temor es un espíritu, la sabiduría es un espíritu. Entonces, cuando estoy en la presencia de Dios y busco a Dios, Dios me da temor y me da sabiduría. Si un cristiano no tiene un encuentro con Dios, este cristiano nunca tiene la sabiduría de Dios, anda por vista, por eso siempre vive engañado. Entonces terminamos. El fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, y entonces vivirás. Ahora, si la sabiduría es un espíritu y el temor es un espíritu, Dios es un espíritu, la Biblia es un libro espiritual, el ser cristiano es una vida espiritual, todo es espiritual, entonces necesitamos ser espiritual. La Biblia dice que el hombre no puede entender las cosas que son del espíritu porque para él son locura. No es que no tengas inteligencia, no, la Biblia dice que el hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios. Cuando no hemos nacido de nuevo, no entendemos a Dios, porque Dios es otro mundo sobrenatural y nosotros somos naturales. Entonces, vamos a clamar a Dios que Dios traiga sabiduría y temor sobre la iglesia. El camino de los justos es como la luz de un nuevo día. Va en aumento hasta brillar en todo su esplendor. Está usted en la senda de los justos con el pastor Jorge Gutiérrez Díaz.